Represión, con esta letra, Adrián Stoppelman. Sí, señora Cintia García, porque bueno, eso fue el proceso de reorganización nacional, como dieron en llamarlo, lo que nosotros vemos como dictadura cívico-militar, tan cívico-militar que pasa esto que contaba Mauricio de que es base. ¿Qué problema tendría una empresa en mostrar quiénes fueron sus empleados? El problema es que estaban en connivencia, evidentemente, con el poder de turno. Estábamos recordando cómo era la vida también, porque muchos nos centramos en el macro, ¿no? Pero había una vida micro. La dictadura no era fácil de sobrellevar en la vida cotidiana, no, lo claro. Que canta Pil, ¿no? Acá represión en la esquina, en la panadería, represión, represión, represión. Estábamos recordando por WhatsApp con Arturo Bonín, Teatro Abierto. Teatro Abierto, quemaron el Teatro Picadero. Claro. Y se tuvo que mudar al Tabarís. A él le censuraron una obra de Elsa Bornemann en el Teatro IFT. A Javier Portales le censuraron La sartén por el mango. Decenas de artistas censurados, exiliados. Y la vida cotidiana. La vida cotidiana, yo no sé, vos estabas en Tucumán y eras muy chiquita. No, ¿vos? Yo me acuerdo, yo estaba en Tucumán, era muy chica, yo nací en el 72, pero tengo el recuerdo de los apagones en Tucumán, los apagones que generaba Bussi, el genocida gobernador de la provincia de Tucumán, que como estaban buscando, le decían los extremistas, ¿no? Claro. Decían los extremistas. Pensemos que en los montes tucumanos estaba el ERP, sobre todo, y entonces cada tanto en la ciudad, en toda la ciudad se apagaba completamente la ciudad, y yo tengo la imagen desde uno de los primeros recuerdos de mi vida, te diría, que era el camión de basura pasar con los trabajadores del servicio de basura con las cintas fluorescentes en la espalda en una ciudad completamente apagada. Claro, eso era la vida cotidiana. Yo, por ejemplo, vivía en la otra cuadra de la comisaría 50, que está en Gaona, entre Gavilán y Caracas, entre Gavilán y Boyacá. Lo que antes era Boyacá y Gaona era el Café La Humedad, el famoso Café La Humedad. Y yo recuerdo volver de los sábados que salía con mis amigos, yo vivía de la misma mano en la otra cuadra. Y cuando pasaba por la comisaría, cruzaba la calle, cruzaba la avenida, pasaba por enfrente y volvía a cruzar para no pasar por la puerta de la comisaría, entre tantas cosas. Ir al centro, ir a ver una película, sentarse en un bar, comentarla en voz baja, en voz baja, porque no sabías quién te estaba escuchando, más todo lo que se hablaba, más todo lo que se sabía. Muchos sabían, muchos no sabían. A mi casa llegaba el Buenos Aires Herald. El Buenos Aires Herald fue uno de los pocos lugares, pocos medios donde se publicaba, pero claro, ¿quién leía el Buenos Aires Herald? Incluso a mi casa llegaba el Argentinisches Tageblatt, el diario de la colectividad alemana, donde escribía un señor llamado Manfred Schoenfeld, que estaba primero totalmente a favor del golpe, un hombre de derecha, liberal de derecha, pero que se dio cuenta de lo que pasaba y también contaba las cosas que pasaban. Y la revista Humor, ¿no? Claro, eso eran las cosas que nos hacían empezar a entender lo que sucedía en la calle. Y la cosa que está escrita en las paredes de la ESMA, que ahora se puede volver a visitar, el sitio de memoria ex ESMA, ya que estoy... En la que tanto tuviste que ver. Sí, pero más que nada... Creo que todos tenemos que ver y todos tendrían que ir a verla, y ahora volvió la visita de las 5, así que el sábado a las 5 de la tarde pueden estar ahí. Va a haber toda una visita especial sobre Basterra, sobre las fotos de Basterra, pero en las paredes de la ESMA está contado lo que llamábamos la connivencia de la sociedad, porque no era la convivencia, la sociedad sabía lo que pasaba. Vos pasabas por la ESMA y sabías que ahí pasaba algo. Claro. Las rutas tenían carteles donde estaban los cuarteles que decían alto, no se detenga o el centinela abrirá fuego. Así vivíamos acá. Sí, y después estaba la producción cultural, ¿no? Porque hablamos de la censura, pero también la producción cultural de la dictadura, ¿no? Las películas protagonizadas por Palito Ortega, donde una era de la Marina, otra era el soldado del ejército, otra era Medio Porcel. Claro, el aviador de la Fuerza Aérea. O sea, también hubo, además de todo, hubo una producción cultural y una lógica, yo lo charlaba con Zaffaroni, una lógica del
de la deshumanización, ¿no? Que eso es lo que generan los procesos de exterminio. ¿Cómo una persona puede permitir que al vecino de al lado se lo lleven? La única lógica de que eso sea posible es que el otro no sea un otro, no sea un ser humano, sea menos que una cucaracha, ¿no? Esa lógica del exterminio hace que vos no necesitas aterrorizar a toda una población. Con que aterrorices a un núcleo que genere una onda deshumanizante y expansiva sobre los otros, se puede pasar que en un país haya 30.000 desaparecidos. Pero también tiene que ver con esto que pasó con esta chica M. La gente no ve. Claro, no lo ve porque lo niega mentalmente. O sea, el miedo a caer en eso, hay mucha clase media que se ve reflejada en gente que ha caído abajo de los puentes hoy en día, por la culpa de lo que sea, y no es de ahora y es de toda la vida, pero hay una cosa, Adrián, con respecto al miedo, perdóname, que tiene que ver con que en esa época, por supuesto que hubo mucha gente que no lo tuvo, el miedo, y ahí están los 30.000, ¿no? Entre otros y otras, pero digo, me parece que el miedo terminó regulando todo, la política era sinónimo de miedo, es sinónimo de riesgo además, no te metas en política porque mirá lo que te puede pasar, digamos, y me parece que se fue expandiendo en toda la sociedad. Sí, y tomamos como costumbres cosas absurdas, de todo tipo, desde ir a ver películas cortadas, donde le cortaban tramos. O sea, yo creo que la mayoría de nuestros oyentes, por ser AM, recuerdan estas cosas, pero hay muchos que son oyentes jóvenes que por ahí no tienen esta cosa de la vida cotidiana. A mí me interesa rescatar eso. No era la vida tan alegre, y la vida seguía así. Hubo un campeonato mundial de fútbol, y había fútbol, y la gente comía asado, y vivía, sí, se vivía. Pero se vivía con un policía en cada esquina, se vivía con patrulleros, se vivía con sonidos, se vivía... Sí, con una ciudad a oscuras. O ciudad oscura, como en el caso de Tucumán, que no me quiero ni imaginar. Tengo familia en Tucumán y conozco la historia, por eso te la pregunté, y obviamente sos testigo, aunque chiquita, de eso. Sí, pero mi mamá estudiaba abogacía, y yo recuerdo a mi mamá estudiando con velas, porque no podía, y estudiando en los sótanos, porque en un momento se cerraron las facultades, o a mis tíos que tenían hoteles, y sé que Bussi los sentaba y les pedía un porcentaje de dinero para combatir a la guerrilla, y el que no ponía la plata corría riesgo su vida. Bueno, ¿qué pasó en la ESMA? La ESMA empezó a hacer un negocio en un momento. La ESMA empezó a hacer un negocio porque los secuestros ya no eran ideológicos, eran directamente para secuestrar y apropiarse de negocios, propiedades y demás. Se volvió un negocio todo el sistema criminal de la ESMA. Bueno, así todo, sobrevivimos, resistimos. Hoy también se cumple en el justo aniversario que ganó la Historia Oficial, el Oscar. No sé si teníamos algo preparado y lo arruiné, pero por las dudas, recordarlo no está nada mal, ¿no? Esta cosa de saber... Mirá, yo te voy a contar dos cositas más y ya los dejo por una cuestión de tiempo. Yo tuve la suerte de viajar a Europa en esos viajes del 1 a 1, del Martínez de la Plata Dulce, ¿no? Y llegar a Ámsterdam, lo cuento siempre, y ver televisión color. Para mí, yo quería ver televisión color. Claro, yo tenía 16 años, era bastante estúpido, pero digamos, con los 16 años yo quería ver televisión color, nunca había visto. Entonces me pongo en el lobby del hotel, en una época que en el lobby estaba la televisión, no había televisión en cada habitación. Y justo hay un documental de la Argentina, y un documental sobre los campos de concentración en Mar del Plata. Y decían, según lo que me traducía la gente que estaba ahí, no entiendo holandés, que cerca del estadio de Mar del Plata había un campo de concentración. Y en la cabeza de uno decía, ¿cómo es esto? Uno no lo terminaba de entender. Hasta que no veía esas cosas, no las terminaba de entender. No sabía, uno sabía y no sabía, porque no tenía la prueba concreta, a menos que tuviera a alguien cercano. Después, cuando te empieza a acechar, cuando alguien que está en una libreta desaparece, cuando te dicen guarda porque tu agenda cayó en manos de no sé quién, y en tu agenda hay alguien que... En esos 30.000, no eran todos militantes, ¿eh? No, claro que no. Hay inocentes, gente que al voleo, tenían claro a quién buscaban.
tenían claro a quién buscaban, no era tan al voleo, pero también caía gente al voleo. Claro. Entonces, el miedo cotidiano, la policía, esto de ir a un recital y no saber qué iba a pasar a la salida, si ibas a terminar en cana, el abuso policial permanente, el abuso hasta en las facultades. Sí, yo estaba en la UBA y los profesores hacían un abuso de los alumnos, que hoy en día sería inadmisible, pero ¿por qué? Porque todo el sistema era autoritario. Exactamente. Bueno, y se extendió a los primeros años de la democracia también. Por eso me parece importante, Adri, vos recién dijiste que la ex ESMA volvió a abrir las visitas. Sí, señor. Es importantísimo ir. Yo tuve la oportunidad de ir hace unos años, fuimos con Gustavo Campana juntos, y vos hablabas recién de la comprensión, de lo difícil de comprender en esa época. Todavía es difícil de comprender. Cuando uno recorre Capuchita, que son los lugares donde se torturaba y donde tenían a los detenidos desaparecidos, uno puede sentir en el cuerpo el horror, pero todavía le cuesta racionalizarlo, ¿no? Digo, la capacidad de que se haya hecho lo que se hizo, ¿no? Pero es importante que todos y todas que puedan ir vayan. Sí, porque además hay una cosa que se ve clarísimo en la obra de Tato Pavlovsky, que ahora justo que la quiero mencionar se me fue de la cabeza el título, estas cosas. Esto es para imitar un poco a Víctor Hugo, para que no se sienta que no está. Pero en la obra de Pavlovsky, la obra es sobre un torturador que está torturando a su torturado, y en un momento suena el teléfono y es la esposa. Y le dice, hola, ¿cómo estás? Y habla normalmente, potestad, me dice acá Gabriela Lich. No, es el señor Galíndez. El señor Galíndez. Eso, sí. El señor Galíndez. Y habla como hablaría cualquiera con amor con su esposa. En la ESMA vivía ahí el Tigre Acosta y le hacía cumpleaños a su hija. El cumpleaños de 15, Chamorro era. Bueno, que se puede, cuando se va a la ex ESMA, se ve, uno puede recorrer la casa de Chamorro, ¿no? Hay una historia que no está contada, porque la persona que la contó está en Holanda, no la quiso contar, pero la historia de ese museo, de ese sitio ESMA, no se terminó de escribir, porque cada vez aparecen más testimonios, siguen los juicios, no se sabe todo lo que pasó. Uno de esos cumpleaños lo pasan la hija de Chamorro en lo que era la mansión de Chamorro, y le muestra dos cosas a la amiguita de 15 años, imaginemos. Vení, le dice, levanta una almohada y había un arma, un revólver, porque esa era la cama donde dormía el padre, y abre el placar y había armas largas. Y para celebrar el cumpleaños le ponen una película, un proyector, año 78, ¿sí? El 79, un proyector no lo tenía cualquiera, y les pasa Drácula o Frankenstein, no me acuerdo qué película, a las nenas. Mientras tanto la chica veía que entraban coches, Falcon, y dice, ¿qué es eso? No, son prácticas que hacen aquí. Bueno, es en el mismo lugar, ¿no? Desde ahí, en uno de los pasillos de la ex ESMA, es donde se llevaban a los hombres y a las mujeres directamente, los subían a una ambulancia y los llevaban directamente a los aviones que después terminaron siendo los vuelos de la muerte, ¿no? Exactamente, pero por eso la vida cotidiana, la gente sabía que la ESMA estaba ahí. La gente sabía, tal vez no tenía la dimensión de todo lo que pasaba, pero la sociedad, en un punto más allá del miedo, hay una parte que tenía miedo, otra que resistía, y otra con una indolencia y una aceptación, llamémosle, parte de todo este trabajo mediático también que existía, ¿no? Si bien no existían los medios como hoy, pero sí, la guerra la estábamos ganando y de repente perdimos, todo eso funcionaba. Sí, la producción cultural y lo que fue la década del 90 como continuidad simbólica de la dictadura con los indultos, en fin, nos queda el futuro por delante, como recién decíamos, y el capítulo de la complicidad civil de la dictadura. Adri, gracias. No, gracias, simplemente recordar que la vida sigue siempre, uno resiste y hay que resistir todo, y la pandemia también hay que resistirla, y la memoria, yo como judío lo digo, ustedes saben que no soy un judío practicante ni nada que se parezca, pero viste esta cosa de persistir en la memoria, de seguir a donde estén, los vamos a buscar. Nunca más. Y no nos han vencido.